Ya que hablamos de forma general de los métodos de resolución de estructuras hiperestáticas, vamos ahora al tema que los atañe en esta clase, que es el método de la fuerza. Tal como se explicó ya anteriormente, sabemos que el método de las fuerzas se basa en considerar las indeterminaciones estáticas o grados de hiperestaticidad de la estructura, es decir, que se basan en considerar como incógnitas aquellas fuerzas que hacen que la estructura pase de isostática a tener más vinculaciones o más restricciones de fuerzas. Y para poder hallar estas incógnitas, para poder resolverlas, utilizaremos ecuaciones de compatibilidad de desplazamiento o ecuaciones de superposición elástica. Básicamente ecuaciones donde sabemos cuál es el desplazamiento total de la estructura y veremos cómo se relacionan esas redundantes con ese desplazamiento. Armaremos un sistema de ecuaciones y podemos hallar nuestras redundantes hiperestáticas, nuestras incógnitas. Entonces, vamos a ver primero las hipótesis en las que basaremos este método. Primero, la estructura debe estar constituida por un material elástico lineal. Esto tiene que ver con que para este método deberemos aplicar el principio de superposición y para ello toda la relación entre fuerza y desplazamiento va a ser lineal. Luego, los desplazamientos producidos, como siempre, deberán ser muy pequeños comparados con las dimensiones de los elementos. Y vamos a aplicar el principio de superposición que está íntimamente relacionado con la estructura debe estar constituida por un material elástico lineal. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a, o es de recordar que, como se dijo ya en las primeras clases, al contrario de los sistemas isostáticos, en los sistemas hiperestáticos, las reacciones en los apoyos y las deformaciones de los elementos están íntimamente relacionados con los cambios de temperatura y los asentamientos que se produzcan en la estructura. Recordamos que en estructuras isostáticas, los cambios de temperatura y los asentamientos producían solamente desplazamientos. Ahora, estos cambios de temperatura y asentamientos producen además en la estructura solicitaciones adicionales y más aún producen reordenamiento general de estas solicitaciones, por lo cual es considerable, ya veremos cómo se aplica al cálculo y cómo afecta a las solicitaciones de la estructura. Vamos a ir con la metodología directamente. ¿De qué se trata el método de las fuerzas? Bueno, se trata de encontrar una estructura, primero que nada, que sea igual a nuestro sistema estructural original, es decir, se tiene una estructura como la que vemos acá, una estructura hiperestática, la cual está sometida a un sistema de solicitaciones. Y para aplicar el método de la fuerza deberemos encontrar algo que llamamos sistema primario. Este sistema primario será una estructura la cual es equivalente a la estructura original, pero es una estructura isostática, es un sistema isostático. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que es una estructura equivalente? Quiere decir que es una estructura que tiene la misma geometría de la estructura original, pero que las vinculaciones de apoyo y las cargas pueden ser diferentes, pero al final llevarán a la estructura a tener el mismo comportamiento con las mismas deformaciones, los mismos esfuerzos y diagramas de solicitaciones. Es decir, que el sistema primario debe ser, digamos, de la forma práctica, convertir esta estructura, la estructura original, a una estructura isostática, pero donde las solicitaciones, a las cuales están aplicadas, van a hacer que se comporte igual a la estructura original. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a verlo. Tenemos aquí algunos ejemplos donde vemos de esta estructura original, que vemos que tiene 2 grados de hipergeometría, se puede convertir a estos sistemas primarios, donde vemos que ha pasado a ser una estructura isostática, digamos en este caso, o
como vemos acá, ha pasado a ser estructuras isostáticas. Vemos que el sistema primario no tiene que ser necesariamente una estructura isostática. Sin embargo, para el método de la fuerza lo vamos a convertir en isostático, ya que es lo que podemos resolver, lo que sabemos resolver por ecuaciones estáticas. No tiene sentido convertirla en una estructura, como pasa acá, que la convierte en una estructura hiperestática de primer grado, la cual todavía no podemos resolver. Entonces, ¿qué es lo importante conocer? ¿Qué es lo importante saber aquí? Bueno, cuáles deben ser las condiciones de solicitaciones y de vinculaciones de nuestra nueva estructura, de nuestro sistema primario, tal que este nuevo sistema primario se comporte como la estructura original, es decir, que sea equivalente a la estructura original. Vamos a verlo con un ejemplo un poco más sencillo. Consideramos la estructura que vemos acá, bastante sencilla. Una viga simple, la viga AB, la cual está sometida a una serie de cargas distribuidas, variaciones de temperatura, asentamientos en los apoyos y momentos, cualquier tipo de solicitación. Vemos entonces que si calculamos los grados de hiperestaticidad de la estructura, que siempre va a ser el primer paso que debemos realizar, porque así sabemos cuántos redundantes hiperestáticas, cuántas incógnitas tiene nuestro sistema y qué debemos hacer para llevarla a isostática para tener un sistema primario isostático. Entonces calculamos esos grados de hiperestaticidad. Vamos a calcular el número de incógnitas que tenemos que hacen que ese sistema no sea isostático. Vemos entonces que tendremos 9 incógnitas. ¿Por qué 9 incógnitas? Recuerden que es 3 por barra, tenemos una sola barra, más las 3 de cada vinculación a tierra, cada empotramiento. Y luego ecuaciones, sabemos que tenemos 3 por cada nodo. Y tenemos 2 nodos. ¿Qué ocurre luego? Si restamos incógnitas menos ecuaciones, tendremos 3 grados de hiperestaticidad o 3 fuerzas que desconocemos, que es muy lógico, lo habrán visto muy intuitivamente, simplemente viendo que esta viga colocada con empotramiento ya era isostática. ¿Qué debemos hacer ahora? Bueno, siguiendo el método de la fuerza, vamos a buscar un sistema primario, el cual es un sistema isostático que se comporte igual a esta estructura. Vamos a ver cómo se haría eso. Para hacer eso, lo que debemos es seleccionar cuáles serán o dónde estarán esas redundantes hiperestáticas. Es decir, lo primero que vamos a hacer es tratar de convertir este sistema a un sistema isostático, sin considerar las cargas, ni los asentamientos, ni ningún tipo de solicitación. Solamente vamos a convertir esta viga biempotrada en una viga isostática. Y para hacerlo, como lo vemos aquí en el ejemplo, el empotramiento en B se cambió a un patín e internamente se colocó una rótula. Ya aquí hemos convertido la viga de un sistema hiperestático a un sistema isostático. Sin embargo, este no puede ser el sistema primario de la estructura, ya que no se comportará igual. ¿Cómo hacemos o cómo logramos que este sea un sistema primario? ¿Cómo logramos obtener ese sistema primario que se comporta igual a esta estructura? Agregando fuerzas. Sabemos que acá en el empotramiento debe existir una fuerza horizontal, una fuerza vertical y un momento. Sin embargo, acá en esta estructura que hemos hecho isostática, no van a existir ni fuerzas horizontales ni momentos. Lo mismo ocurre aquí. Sabemos que en este punto, que digamos un punto I genérico, no van a existir momentos. Sin embargo, en ese mismo punto, en la estructura original, sí puede existir alguna coordenada de momento, algún cierto momento X. Para que entonces esta estructura isostática se comporte, tenga los mismos diagramas y se deforme igual que nuestra estructura original, deberemos agregar cargas. Debemos agregar las redundantes hiperestáticas, esas fuerzas, esas 3 fuerzas que habíamos dicho son desconocidas para nosotros. Entonces, para nosotros establecer un sistema primario, una imagen primaria de esa estructura, debemos agregar esas fuerzas que eliminamos o que desaparecieron al volver el sistema isostático. Y bueno,
Obviamente, esas fuerzas son, al ser desconocidas para nosotros, las llamaremos x1, x2 y x3. Entonces, vemos que es un proceso bastante intuitivo. Simplemente tomamos la estructura, la convertimos en isostática y las reacciones que se eliminaron las colocamos. ¿Qué ocurre? Sabemos que en el caso del empotramiento va a salir el momento en el empotramiento de x2 y la fuerza horizontal en el empotramiento de x3. En el caso de la rótula, sabemos que la estructura va a estar dividida en dos barras, la barra de A hasta I y la barra de I hasta B. Va a existir un momento a la izquierda y un momento a la derecha. Y como la estructura original era una viga continua, ambos momentos deben ser iguales. Por lo tanto, es una sola incógnita, aunque aparezcan dos momentos. ¿Qué pudiéramos haber hecho? Bueno, obviamente, algo que ya se habrán dado cuenta, podemos en realidad tener cualquier infinidad. Por infinidad, obviamente es un número finito, pero podemos tener cualquier tipo de sistema primario, el que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque simplemente podemos, en vez de crear esta imagen primaria, podríamos quitar las tres fuerzas o quitar completamente el empotramiento en B y nuestras redundantes o nuestras incógnitas van a ser la fuerza horizontal, vertical y el momento en B. Lo mismo pudiéramos haber hecho en A o pudiéramos, por ejemplo, haber colocado una rótula empotrada, una articulación empotrada en A, una articulación empotrada en B y una articulación en el centro, liberando tres momentos. Pudiéramos haber hecho cualquier cantidad de sistemas isostáticos que nos darían cualquier cantidad de redundantes. Entonces ya sabemos cómo establecer una imagen primaria, un sistema primario, el cual se va a comportar exactamente igual que la estructura original. Obviamente, en la estructura seguirán estando afectados los cambios de temperatura, todas las solicitaciones originales y los asentamientos también. ¿Qué es lo único que agregamos? Bueno, cambiamos la estructura a una imagen isostática y agregamos las redundantes hiperestáticas. Ese es, digamos, uno de los primeros pasos que debemos hacer, el establecer esta imagen primaria. Una vez establecida esta estructura, vamos a ver por qué necesitamos poder aplicar ese principio de superposición. Con esta estructura, vamos ahora a dividirla, aplicando el principio de superposición, en n más una estructura, donde n es el número de redundantes hiperestáticas o de incógnitas. Es decir, que si en este caso teníamos tres redundantes hiperestáticas, vamos a dividir la estructura, este sistema primario, en cuatro estructuras. ¿Cómo serán establecidas estas cuatro estructuras? Vamos a ver. Primero, deberemos establecer un sistema cero. Este sistema cero va a estar compuesto de la estructura primaria. Obviamente, vamos a tener la misma geometría de la estructura primaria, con las mismas vinculaciones, pero van a estar sobre ella las mismas solicitaciones que estaban sobre la estructura original. Es decir, que nuestro sistema cero va a ser el sistema original, el sistema primario, con las cargas del sistema original, sin las redundantes hiperestáticas. Vamos a quitarnos las redundantes hiperestáticas en este sistema cero. Y luego estableceremos los n sistemas, que van a ser la estructura isostática, es decir, la estructura de la imagen primaria, pero donde cada uno va a estar aplicado la redundante una de las redundantes hiperestáticas, es decir, el sistema 1 estará solamente aplicado x1, sistema 2 solamente x2 y sistema 3 solamente x3. ¿Y de qué nos sirve esto? Bueno, de aquí podemos vislumbrar que estos son sistemas que podemos calcular, cada uno de estos n sistemas, y al sumarlos, aplicando el principio de superposición, podemos encontrar una estructura o los diagramas de la estructura simétrica, que son los mismos diagramas de la estructura primaria, disculpen, que son los mismos diagramas de la estructura original. Y si notan aquí, cuando calculamos estos diagramas, ya que están en función de incógnitas, la incógnita x1, x2 y x3, lo que hacemos es considerar las cargas unitarias y luego todos los resultados que nos den van a estar multiplicados obviamente por la incógnita x1 y x2, x3. Esto lo hacemos en función de luego poder plantear las ecuaciones
de compatibilidad de desplazamiento.